Dios es bueno, para siempre su misericordia. Vamos a mantener nuestras Biblias abiertas y tenemos seguramente que continuar en más de una ocasión sobre el tema que nos ocupa y que va a ser objeto de nuestra exposición por estas semanas, Dios mediante. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Y en armonía con los conceptos que hemos venido trabajando en estas últimas semanas, si ustedes recordarán bien, hemos estado transitando por algunos de los conceptos quizás más importantes dentro de nuestras perspectivas prácticas de la fe. Ya tenemos, creo que ya brindamos la introducción la semana pasada sobre el tema del temor y las implicaciones que el temor tuvo en gran parte de las perspectivas de los desatinos que estuvieron vinculados al periodo monárquico de Israel. Estuvimos explorando a grandes rasgos la experiencia de Saúl y cómo la experiencia de Saúl se constituye en un arquetipo paradigmático de lo que se supone no debería ser la conducta de un líder, no solamente en el orden político, que era el caso de Saúl, la mentoría que ejercía Saúl y la monarquía, por supuesto, el Señor interpretaba, iba a tener implicaciones corporativas y estructurales para el Estado de Israel. Hoy podemos ver y extrapolar que la experiencia de cada uno de estos líderes, cada uno de estos hombres de Estado, cada uno de estos extraordinarios y maravillosos personajes que seguramente son objeto de su lectura cotidiana, creo que lo que no tenemos es retorno. Eso es todo. Ahora, fíjense algo, es interesante ver que el temor, como nos lo recordaba Philip Yancey, creo que tuvimos esta reflexión la semana pasada, se constituye ciertamente en la antítesis de la fe. La fe como certeza y convicción es desafiada por la incertidumbre y, por supuesto, por la anticipación del mal que el temor nos brinda. El temor como respuesta fisiológica, neurológica, como la respuesta natural de la psiquis frente a diversos elementos disruptivos del entorno, del ambiente, es una respuesta también saludable. Digamos, la temeridad irrestricta. Estuve viendo algunos de los participantes de los juegos extremos y yo les digo con toda honestidad, es un tema de inquietante reflexión ver un sujeto que está diciendo que se va a lanzar desde un trampolín, desde una plataforma de 30 metros de alto y quiere caer en una piscina con poco menos de 40 centímetros para batir el récord del clavado con menor depósito de agua y exponer su vida para la estupidez de salir en un libro de récord, lanzarse de una plataforma y caer de plancha para decirle al mundo que él fue la persona que se arrojó de más alto sin matarse y que se puede matar. De alguna manera también está la posibilidad en términos porcentuales de que pierda la vida. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Qué tanta necesidad de afirmación puede esconderse detrás de esta decisión? Alguien podría decir, qué valiente. Yo pienso que es un idiota. Yo creo que la palabra valiente es una virtud que no debe ser empañada por la estupidez de interpretar de que yo exponiendo mi vida innecesariamente sea interpretada como un acto de valentía. De alguna forma puedo ver cómo algunos hombres exponen sus vidas también en delitos, sabiendo de que pueden morir en un potencial encuentro con fuerzas represivas del Estado. Y alguien podría decir, oye, qué valiente el malandro que se cayó a plomo con el policía. Para mí eso tampoco es valentía, eso es una temeridad irracional. Y como toda conducta pecaminosa, hay que recordar algún apotegma fundamental de la antropología cristiana. No tenemos retorno, eso hay bastante aquí. ¿Hay problemas con eso? No hay problema, no te preocupes. El tema interesante que de alguna forma nos deja ver la idea del temor
es que justamente el pecado es una actividad irracional. El pecado no es racional. Cuando uno trata de explicar el pecado, perdemos el tiempo. No hay racionalidad detrás del pecado. No, es que esto lo hizo por esto y por esto, y estamos brindando una racionalización que muy bien diría Karl Popper, lejos de brindar una idea de que estamos falseando una idea, estamos tratando de racionalizarla para justificarla. No, es que yo fui infiel porque mi esposa no me atendía. Ah, entonces usted sigue siendo infiel porque la esposa no lo atiende y usted tiene que ser infiel porque indefectiblemente la mujer no lo atendió y usted va a tener que ser infiel, racionalmente infiel. No, no existe tal cosa como una infidelidad racional. La Escritura habla del adulterio como una actividad no solamente pecaminosa e irracional, la denomina insensata y necia. Es una persona que está desarraigada de la sabiduría y de cualquier forma de interpretación racional de la vida, al punto que luego el mismo autor sagrado diría que las cicatrices que deja el pecado en este caso son realidades que acompañarán, no podrán ser borradas o olvidadas por lo menos. Usted va a lidiar con muchísimos problemas y complejos de culpa. Cuando usted tratar de justificar el pecado es lo peor que un cristiano puede hacer. En todo caso, la actividad racional del cristiano, el culto racional, es admitir el error ante el Señor y recordar las palabras del salmista cuando afirmó diciendo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Ya usted confesó su falta ante el Señor? ¿O tiene temor de llevar ante el único tribunal que puede eximirle de culpa, que es el Señor, exponer su causa sin racionalizaciones, sin justificaciones? ¿O queremos insistir en el viejo camino de Adán? La mujer, esta que me diste por mujer, fue la que me indujo a pecar. Esa es una respuesta de un idiota. No es que la mujer, esta que tengo por mujer, me hizo cometer los errores. No, y tú te chupas el dedo, ¿qué? De alguna manera el temor y el pecado no son racionales. En este caso el pecado no es racional, hay temores racionales, ya veremos que sí. Sin embargo, el pecado como actividad espiritual es interesante observar que tiene un fundamento irracional. Que otros quieran racionalizarlo es otro tema, pero en términos bíblicos usted se ha puesto de espalda a la dirección y a la sabiduría divina cada vez que toma decisión por el pecado. Ahora, nos encontramos ante un interesantísimo problema, porque todos nosotros afrontamos el temor como una realidad cotidiana. ¿Cuántos tienen temor a quedar sin dinero? ¿Cuántos tienen temor a que se enferme un hijo? ¿Cuántos tienen temor a que la delincuencia irrumpa en el seno de su hogar y violente la integridad del mismo? ¿Cuántos tienen temor de que la quincena no alcance? ¿Cuántos tienen temor de que el carro se dañe? ¿Cuántos tienen temor de que muera un ser querido? Estamos rodeados de realidades que justamente son un auténtico desafío para la experiencia humana. Y antes de empezar la exposición en Segunda de Crónicas 20, hay algo interesante que el autor del libro de Eclesiastés nos brinda. Es maravilloso ver que la fe, lejos de estar irracionalmente negando las realidades de nuestro entorno, se los digo porque yo me crié en el Evangelio. Y recuerdo que en una ocasión estábamos orando por un enfermo y ya estaban los hermanos tomados de la mano cuando iban a orar por el enfermo, y a mí se me ocurre llegar a la oración para meterme a orar también. Y yo le pregunto al que estaba dirigiendo la oración: mira, ¿y de qué está enfermo? Entonces dice: no, tiene un problema de reumatismo, no me acuerdo, gástrico, era un problema gástrico. Entonces le digo: bueno, ¿y estás enfermo? ¿Tienes gastritis? Y el que estaba orando dice: ves, ya nos echó a perder la oración. Y yo: ¿por qué? Porque declaraste que está enfermo. Declaraste que está enfermo y en lugar de decir estabas enfermo, has dicho está enfermo.
Y yo decía, yo no creo que un Dios al que entendemos como el Logos, la razón del universo, venga a interpretar o a sugerirme de que la fe es la negación irracional de una realidad evidente. No, él está enfermo, el Señor lo puede sanar. Y también puede no sanarlo. Que ese es el aspecto de la realidad de la fe en la que irracionalmente nos encontramos negando esa afirmación. No, un Dios bueno siempre tiene que sanar y por lo tanto yo tengo que declararlo sano. No, el Dios al que yo sirvo, miren cómo yo puedo resumir esta perspectiva. Dios puede hacer todo lo que Él quiere. ¿Sí o no? Pero no quiere hacer todo lo que Él puede. ¿Sí o no? Él no quiere a veces hacer cosas que para nosotros y nuestro sentido común se supone es la única opción que Dios tiene para ejercitar y obrar. Pues no, la vida está rodeada de elementos disruptivos a nuestra voluntad. Nacemos y morimos, reímos y lloramos, abrazamos y nos abstenemos de abrazar. Hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Hay tiempo donde juntamos piedras y hay tiempo donde se dispersan las piedras. Con esto nos está diciendo Salomón de que la vida es un agregado de contradicciones. Yo quisiera, como decía Mario Benedetti, el poeta uruguayo, como decía Mario Benedetti, ¿quién te dijo a ti que yo todo el tiempo soy canción? Yo quisiera prolongar indefinidamente mis momentos de disfrute. Y yo quisiera que el único tiempo que forme parte de mi realidad personal es el tiempo de nacer, no el de morir. Es el tiempo de abrazar, no el de abstenerme de abrazar. Es el tiempo de la paz, no el de la guerra. Es el tiempo donde junté las piedras, no donde se dispersa mi esfuerzo. Yo quisiera que indefinidamente mis momentos fueran de disfrute, de plenitud, donde no estuvieran tocando a la puerta de mi vida los sabeos que llegaron a la puerta de Job diciendo que habían robado todo lo que él tenía. O la aciaga hora en el que se le dijo a Job diciendo, te robaron los camellos, te robaron las ovejas, te robaron las asnas, y quizás peor, la hora de despedir a 10 hijos el mismo día. Un viento llegó y azotó las 4 esquinas de la casa, cayó sobre ellos y han muerto los 10 hijos. Alguien diría, yo revoco esa palabra. Recuerdo en el 2020, cuando muchos decían, este será el mejor año, yo lo declaro, lo decreto, lo proclamo y cancelo todo lo que se diga distinto. ¿Por qué? Porque este es el año 2020, visión perfecta. Y yo decía, qué supersticiosos somos los evangélicos. Muchos fuimos brujos antes de ser cristianos y seguimos pensando como un brujo. Muchos leían la astrología antes de llegar al Evangelio y siguen creyendo que Dios está subordinado a nuestra voluntad también. No nos hemos renovado en nuestro entendimiento y peor aún, construimos teologías que racionalizan el pecado. Y tenemos esa visión caricaturesca de un Dios que puede ser objeto de manipulación incluso de mis oraciones. Mis queridos hermanos, lo diré una y mil veces mientras yo esté detrás de este púlpito y mientras haya respirar en mis pulmones, tendré que decirle lo que nosotros entendemos y lo que la Escritura clara y taxativamente enseña. Usted no viene a imponerle agendas a Dios. Usted no viene a decirle a Dios, yo voy a hacer esto porque sí, y tú te sujetas.
Es más, como ya yo les he dicho que en otros lugares dicen, yo te ordeno, Dios, que hagas esto. Esa gente no ha leído la Escritura. Esa gente ni siquiera ha abierto el libro de los Salmos. Esa cizaña que ha crecido junto con el trigo y que ha peregrinado históricamente con la auténtica iglesia, se le olvidó que el autor de este lugar, en un momento de profunda aflicción y dolor, en donde él tenía las prerrogativas de decirle a Dios lo que él tenía que hacer, no lo hizo porque asumió la condición de siervo, la que usted y yo tenemos que ejercer en nuestra labor espiritual. Cuando en ese momento en el Getsemaní ya estaba sudando la sangre por razón de la angustia y de la misma ansiedad del peso del pecado, el mismo Señor Jesús nos enseñó y nos dio una cátedra de cómo se ora en tiempos de crisis. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se cumpla la tuya. A su nombre sea la gloria. Hay muy pocos con el deseo de presentarse como un sacrificio vivo, santo y agradable ante su Dios. Toda esa teología que es una caricatura de lo que la Biblia enseña. Muy mala versión de la perspectiva auténtica de las Escrituras. Es una negación irracional de las realidades. No, hay enfermedad, hay guerra, hay aflicción, hay dolor, hay lágrimas, hay privaciones, hay enfermedades. Peregrinamos juntos con ellas, pero de todas ellas nuestro Dios nos puede librar. A su nombre sea la gloria. Es muy distinta la perspectiva. Es muy distinta a la negación irracional de realidades que son evidentes. Aquí tenemos un Dios que está diciéndonos, y luego tiene la delicadeza editorial Salomón en el capítulo 3, verso 11, de decirnos, todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Oye, yo puedo ver lo hermoso del tiempo de nacer, que nazca un niño, pero yo nunca me he sentido más impotente e inútil como pastor que cuando he tenido que oficiar un sepelio de un niño. No importa lo que usted diga. No hay forma de entender por qué estamos despidiendo un niño. No hay forma. Y usted pone en perspectiva, hay tantas preguntas interesantes que la fe ilustrada hace en su peregrinar, como aquella de los discípulos junto a Jesús cuando vieron un ciego de nacimiento junto al camino y le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Nuestra natural tendencia también a interpretar el sufrimiento en términos punitivos. Es un castigo de Dios tu sufrimiento. A lo que Jesús respondió diciéndole, no es que pecó este ni que pecaron sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Ahora yo me voy a poner del lado, ahora no va a pensar el filósofo, voy a bajar el teólogo, voy a poner el break filosófico y me voy a poner a pensar acá de esta manera. ¿Qué idea tienen ustedes de un Dios que hace que un tipo nazca ciego para mostrar su gloria? No, él nació ciego, y el cable que se mascó mientras el Señor lo sanó. Qué difícil es ser ciego en el siglo I, ahorita no. Es difícil ser ciego, por Dios. Pero en el siglo I, como diría Leboeuf en su libro Los disidentes del mundo antiguo, el historiador de las escuelas de los anales publicó ese libro formidable, en donde él decía que junto con los leprosos, los ciegos, estaban condenados a la mendicidad. No había trabajo para ellos. Ahorita un ciego puede ser multimillonario. Pregúntenselo a Stevie Wonder, a Ray Charles, por ejemplo, el musicazo. ¿Cuántos músicos ciegos no tenemos, muchachos? Y son unos portentos. Y ustedes pueden ver un Stevie Wonder, músicos prominentes que mueven masas,
yo le estuve dando clases y tuve el desafío, no tuve el desafío porque nunca se concretó, pero recuerdo que en un momento, mientras yo era profesor de lógica en la Universidad del Zulia, 3 estudiantes invidentes de la Escuela de Derechos estaban haciendo el plan especial para egresado del componente filosófico de mi academia, de mi escuela. Entonces, estos 3 invidentes habían egresado summa cum laude de Derecho y estaban estudiando ahora filosofía y me estaban preguntando cómo podíamos enseñar lógica simbólica elemental a 2 personas que no podían ver los símbolos en el pizarrón. Eso luego se resolvió con Bradley y con otras cosas, ¿no? Eso lo hicieron otros, pero lo impresionante es que 3 ciegos estaban siendo exitosos en la academia para aquel momento. Este hombre al que le dijeron, para que la gloria de Jehová se manifieste, era un hombre consagrado a la mendicidad. Entonces, las interpretaciones que la iglesia le daba a su sufrimiento, no, ese no está recibiendo ni la mitad de lo que se merece. Debió haber pecado él o su viejo. Y Jesús le dijo, ninguna de las dos, está equivocado. A ti te enseñó teología los 3 amigos de Job. Elifaz, Bildad y Zofar son los mentores doctrinales del movimiento apostólico y profético. No tiene pudor en decirlo Benihín, o no lo tuvo pudor, que lo mejor del libro de Job lo dijeron los 3 amigos de Job. Entonces, cuando usted lee el libro de Job, ¿será verdad que lo mejor del libro de Job lo dijeron Elifaz, Bildad y Zofar? Eso lo han dicho desde Cash Luna hasta Guillermo Maldonado, lo han dicho todos los mentores, porque ese es un libro que desbarata la teología de toda esta gente. Mira lo interesante que el Señor dice. En el capítulo 42 del libro de Job, Dios dice esto: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, el amigo de Job, que le decía, tú te quedaste sin hijos, sin familia y sin dinero, porque debiste haber pecado tanto que un Dios bueno no puede permitir lo que tú estás viviendo. Y los 3 amigos iban increyendo con un vocabulario cada vez más lacerante para con su amigo Job. Y Job les decía, ustedes son consoladores molestos. Si yo hubiese pecado, si yo estuviera del lado de ustedes, yo no estuviera con este dedo señalador, ¿vale? Sin embargo, el Señor, porque no hay mejor cuña que la del mismo palo. Ahora Dios mismo dice y desmiente la perspectiva generalizada que el movimiento neocarismático tiene y de gran parte de los becerros de oro que tenemos en nuestra estructura cognitiva. ¿Será que Job padeció porque tenía miedo? Que lo que le temía eso vino, esa es la tesis del movimiento apostólico y profético. Pues el Señor no ha leído usted el prólogo de ese libro. ¿Será que tenía razón todos estos expositores millonarios? No por millonarios, pero sí por estafadores. Miren lo que decían. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿Se dan cuenta que esa gente no lee la Biblia? Y escriben libros diciendo esto, que lo mejor del libro de Job lo escribieron los 3 amigos de Job. Porque la irracional disposición de esta teología es negar la realidad del sufrimiento, porque no tienen elementos para la interpretación de por qué el Señor permite circunstancias como esas en nuestras vidas. No nos cabe en la cabeza la idea de un Dios soberano. No nos cabe eso en la cabeza. Además, eso no es algo que se adquiere por argumentación. Eso lo ilumina el Espíritu. Ahora, ya con esto en mente, hay temores racionales
como hay temores irracionales. Yo les estaba diciendo la semana pasada que en el caso de Saúl estábamos afrontando un temor por la insignificancia. Después de él haber sido el hombre más popular, después de haber tenido todo el esplendor que había tenido, resentía de los cánticos populares de las mujeres de Israel, cuando decían, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Debió haber sido muy odiosa para Saúl la comparación, ¿no? Y lejos de haber celebrado que un hijo espiritual y un hijo personal estaba conquistando logros, lo interpretó como un agravio y como un elemento lesivo a la dignidad de su labor. O sea, ya me están mira, ya lo que le falta es que me quiten la corona. Él mismo meditaba. Perdió y dijo, tengo temor a perder mi estatus. Y tenemos muchos miedos. Miedo a causar decepción. El miedo a perder el control, que fue el caso justamente de Saúl. Miedo a no ser perfecto. Usted sabe qué terrible y lacerante debe ser ese temor permanente por la perfección para encontrar afirmación. Si yo no soy perfecto, no me vas a amar. Por lo tanto, necesito ser, y nadie puede ser perfecto, por Dios. En esa búsqueda imposible de consagrar, se te desgasta la vida y creo que va a ser inevitable que tengas que afrontar trastornos de diversas naturalezas, tanto en el orden físico como en el orden psicológico y emocional. Usted nunca podrá cumplir las expectativas de perfección de nadie, ni aun las propias. Miedo a sufrir, el miedo a no ser amado, el miedo a la enfermedad y el miedo a no ser importante. Aquí tenemos varios de estos temores que de manera legítima nosotros podemos afrontar. Ahora, tenemos órdenes de no temer. El Señor insiste de manera recurrente, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, de que no debemos tener temor. Voy a ponerlos ante un evento paradigmático de temor, y vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, ahora sí, a explorar la experiencia de Josafat, un hombre que nos enseña cómo batallar con el miedo y con el temor. ¿Qué tan racional era el temor de Josafat? ¿Qué tan real y qué tan justificado podía ser el miedo que estaba afrontando este extraordinario hombre de Dios? Capítulo 20, verso 1. Ya va a ver usted, claro que había muchas razones para tener temor. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, dos potencias militares, para ese momento la debilidad corporativa, cultural, militar, social y por supuesto como perícopa principal espiritual del pueblo de Israel, había brindado fortalecimiento a los enemigos naturales y fronterizos de Israel. Así que teníamos a un Moab y a un Amón muy fortalecidos en términos militares, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Pero no solamente ellos. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Es decir, nos vamos a encontrar ante la posibilidad de que por el Mediterráneo también lleguen flotas imagínate, de cualquier comunidad de la periferia de la cuenca mediterránea, potencias militares y navales, del otro lado del mar y de Siria del norte, y de aquí, y he aquí, están en Hasezón Tamar, que es en Gandhi. Ya es una realidad inminente. Te van a caer encima, pues. Ya los tienes aquí mismo. Yo me imagino que a usted le puedan y a nosotros nos puedan poner en esa realidad y nos digan, mira, viene una crisis sin precedentes para tu economía. No solamente una crisis económica, hay problemas de enfermedad, hay problemas familiares, hay problemas de distinta índole, y es un batallón, como nos lo recordaba Aníbal Rosario y uno de los grandes expositores del libro de Job, José Martínez, en su libro Job, la fe en conflicto. Martínez nos decía que cuando las aflicciones, aquel día malo del que habla Pablo en el capítulo 6 del libro de los Efesios, debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios para que cuando pase el día malo
todos estemos firmes. Los que ustedes han leído El progreso del peregrino de John Bunyan, del puritano, uno de los libros de mayor divulgación editorial en la historia de la literatura universal, Bunyan, cuando pone a Cristiano en la batalla, usted va a ver una armadura desgastada por las heridas del sufrimiento. Es decir, para un cristiano va a ser ineludible la idea de la lucha espiritual, de la batalla con realidades conflictivas. Yo voy a tener que repetir lo que John Piper en una ocasión dijo en uno de sus formidables sermones. Si usted quiere seguir a un buen expositor, siga por supuesto John MacArthur, siga a Suhail Michelin, siga a nuestro querido John Piper, siga a esos expositores estricta y rigurosamente bíblicos. R.C. Sproul, por ejemplo, ya ha fallecido, pero tenemos material formidable de él. Yo le invito a que usted siga a esos geniales expositores. Y John Piper tituló a uno de sus sugerentes, porque es un expositor muy elocuente, agradable, a pesar de que él es angloparlante. En este caso usted puede ver toda su proxénica, toda la habilidad y competencia comunicativa que él tiene, y sus libros extraordinarios. Él tituló uno de sus sermones, Sufrirás. Eso es como para salir corriendo. ¿Y cómo se llama el sermón de hoy? Sufrirás. Alguien dice, vacié, yo me voy de aquí. Antes de que lo predique, no vaya a declarar algo que me caiga mal, pues. Ya es bastante con lo que estoy llevando para que me digan, sufrirás. Mis queridos hermanos, nos ha sido concedido no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. A su nombre sea la gloria. Es mejor que estemos preparados, no en una versión caricaturesca de la fe, sino una versión auténtica, sólida, madura, en un culto racional, como lo describe Pablo en los Romanos en el capítulo 12, versos 1 y 2. Debemos renovarnos en nuestro entendimiento, y ya que nos ha dado, como diría Jacques Maritain en su libro de Principios de la Moralidad, Jacques Maritain, el formidable pensador francés, decía que el libro de Eclesiastés es el libro con mayor arraigo existencialista que se ha conocido en la historia. Maritain lo que está diciendo es que la descripción fenomenológica que nos brindan de la vívida, desgarradora visión de la vida descrita en Eclesiastés anticipó 3 milenios las reflexiones de posguerra post-heideggeriana. Heidegger, Husserl, Gadamer, y posteriormente Merleau-Ponty y un conjunto de pensadores, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ellos creían que estaban inventando la rueda con la descripción fenomenológica de la existencia. Pues ya Salomón la había brindado. Y ya nos dijo, mira, no hace falta ser cristiano. Una descripción fenomenológica de la experiencia humana nos deja ante una historia, ante una realidad indefectiblemente real, dura, que resiste nuestra voluntad. No importa lo que tú llores, o como don Miguel de Unamuno dijo en su libro El sentimiento trágico de la vida, no me da la gana morirme, igualito se murió. No, porque no me da la gana morirme, decía el rector de la Universidad de Salamanca, pues se murió igualito. Esa tanatofobia. No, yo declaro que no me va a pasar, igualito sufrirás. Es lo mejor que nos puede pasar. Ya lo veremos. Lo interesante de esta perspectiva, mis queridos hermanos, es que no importa si usted cree o no en Dios, la gente nace y muere. Usted puede ser el peor ateo y poder decir todas esas cosas que dice el pastor son estupideces. Pero usted no puede negar que Salomón tiene razón en decir que hay tiempo para abrazar y hay tiempo para la antipatía, donde usted se abstiene de abrazar. Usted no podrá ser cristiano y a lo mejor tiene este libro como el agregado mítico del folclore hebreo y usted lo ve como un documento más de la literatura universal, no lo ve como un libro sagrado. Pero ¿en qué cambia el que usted crea o no en Dios, de que va a nacer y se va a morir, de que va a reír y que va a llorar, de que va a abrazar y se va a abstener de abrazar? Y usted puede seguir diciendo que no cree en Dios e igualito van a venir las guerras.
Lo interesante de esto es que la fe no niega la realidad, la resemantiza, la interpreta y la transforma. A su nombre sea la gloria. No es una negación irracional la respuesta de la fe. Es llamar a las cosas que no son como si fuesen después que Dios las afirmó. Ya veremos. Ahora miren esta interesante y maravillosa realidad. Ahora tenemos a un Josafat afrontando una terrible realidad. Me imagino yo que podía cerrar los ojos. ¿Saben qué? Yo me acuerdo que de niño a mí me pasaba mucho eso. Había momentos en que uno decía, si yo cierro los ojos, el mundo existe. Si yo cierro los ojos, la realidad es como diría George Berkeley, ser es ser percibido. ¿Será que el mundo existe cuando yo no lo veo? Y yo cerraba los ojos y lloraba en pensar que mi mamá no fuera algo real, ¿no? Y fíjense lo interesante de esto. En Mafalda, Quino pone a Miguelito a decirle a Mafalda algo interesante. Mafalda, cuando yo cierro los ojos, el mundo existe. Y Mafalda le dice, ciérralos para ver. Y ella con los ojos abiertos dice, sí, sí existe. Y Miguelito entró en una crisis filosófica y dice, ¿y por qué existe sin mí? Es genial lo que está haciendo Quino. Genial, monumental, pasarle una plaza. Lo que hizo en una caricatura, hizo lo que Aquiles Nazoa justamente interpreta por humor. Esa forma de pensamiento en el que está pensando no sabe que está pensando. Y está preguntándose Miguelito lo que usted y yo nos preguntamos en nuestra cotidianidad. ¿Y qué pasa si yo me muero? Pues el mundo sigue. ¿Sabe qué es lo doloroso de Miguelito? Saber que es contingente, no es necesario. Es doloroso saber que yo soy una pieza contingente y que si yo cierro los ojos, el mundo sigue. Es duro golpe al ego. Es duro golpe al egocentrismo cultural y narcisista de la cultura posmoderna. Ahora, ¿cómo se resuelve esa crisis de la contingencia? ¿Cómo podemos interpretar nuestra contingencia? Esta realidad también la afrontaron los sobrevivientes de los Andes. Cuando Nando Parrado y Canessa tomaron la determinación de salir del avión, y usted se imagina salir a temperaturas de menos 40 grados bajo cero. ¿Cuántos han visto la película? La tragedia de los Andes. Me acuerdo cómo es que la titularon en la última edición, que nos robaron el Oscar, por cierto. La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. Bueno, para mí Nando Parrado es un sujeto fuera de serie. Él se ha dado la tarea de dar una divulgación de la interpretación. Yo tuve que tomar la decisión más difícil de la vida. La decisión más difícil de un hombre es decidir cómo morir. Decidir cómo morir. Y por eso creo que los hombres debemos estar preparados para morir en cualquier momento. Hay cosas en las que un hombre debe estar preparado siempre, y una de ellas es morir. Un verdadero hombre debería entrenarse para eso, porque el que primero tiene que salir al frente en términos de defensa del hogar somos nosotros. Y si usted por temor a perder la vida no defiende a su familia, usted es un cobarde. Así que los hombres tenemos una batalla dura que dar en términos de masculinidad. Reposa sobre nosotros una responsabilidad de defender a la familia. En este caso, la defensa y la vida no es una alternativa cuando se ve comprometida la vida de tus hijos y de tu familia. Y no hay mayor amor que el que da su vida por aquel que ama. Este será objeto de otro debate y de otro tema interesantísimo de la ética cristiana y de la forma en la que incluso la guerra tiene una justificación. Eso lo veremos más adelante.
Sin embargo, la pregunta de Nando sigue atormentando a toda la masculinidad y a todo creyente consecuente. Dice él, tuve que decidir morir caminando. Y yo dije, me voy a quedar muerto aquí en el avión porque ya nos abandonaron. Tengo que decidir entre morir en el avión y morir caminando, y yo decidí morir caminando. Nunca me imaginé que 23,000 pasos me distanciaran de la vida. 23,000 pasos era lo que lo distanciaba de poder vivir. ¿Puede usted imaginarse lo que eso traducía en su desconocimiento? Pues el cristiano también da pasos de fe, no por lo que está viendo, sino por lo que Dios dijo. Y me resulta interesante que el Jordán no se detuvo hasta que los sacerdotes dijeron, en tu nombre pisaremos el Jordán. Y solamente cuando se mojaron los pies fue cuando se detuvo el agua del Jordán. A su nombre sea la gloria. Hay momentos donde la decisión es la mejor forma de honrar nuestras convicciones. Ahora, Nando le pasó algo. Llegó con vida al Uruguay y dice que cuando llegó los dieron, y ustedes ya conocen, no tengo que echarles el cuento de esa formidable historia. 1972 fue un año interesantísimo para Chile. Además de lo que pasó en la moneda, lo que pasó con los sobrevivientes de los Andes, interesantísimo. Lo cierto es que cuando él llegó a su casa, dice que vio las fotos de él y él decía, llegué a un hogar donde habían ya veloriado a un hombre. Veía mis fotos, veía los recortes de que había muerto. ¿Y saben qué es lo doloroso de esto? Que al igual que Miguelito, me di cuenta que el mundo marcha muy bien sin mí. Y la pregunta mía era, ¿y por qué les va tan bien sin mí? Porque el duro golpe de Eclesiastés y de la descripción fenomenológica de la vida es que la única pieza necesaria debajo del sol y sobre el sol mismo es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el auténtico ser necesario, el auténtico ser que no tiene causa, la causa no causada, el ser más sublime, el ser que en realidad tiene la absoluta autonomía y del cual nosotros tenemos una absoluta dependencia. El gran drama de la experiencia humana es quererle dar sentido a la vida en orfandad de Dios. Querer peregrinar en una búsqueda de sentido, de afirmación, de propósito, al margen del diseño providencial de nuestro Dios. Ahora, independientemente de que creas o no en Dios, vas a tener que seguir lidiando con la descripción de Eclesiastés 3. No importa si tú eres ateo o cristiano, Eclesiastés 3 nos describe la vida tal como es. Suerte con tu agenda si crees poder interpretar la vida mejor al margen de Dios. Yo les voy a decir lo que fue mi largo camino de reflexión como estudiante de filosofía. Cuando yo terminé mi carrera, que muchos vaticinaban yo iba a terminar en el ateísmo y apostatando de la fe, las palabras con las que yo terminé mi carrera en el auditorio fueron estas, las de C.S. Lewis en el Crux Socrático de la Universidad de Oxford. Yo creo en el cristianismo como creo en la luz del sol, no solamente porque lo veo, sino porque a través de la luz del Evangelio yo veo todo lo demás. Nada explica mejor la vida que la fe bien entendida. Y Josafat ahora tiene una realidad en la que ustedes y yo tendremos que afrontar, creyentes o no creyentes. Hay momentos donde las aflicciones rodean nuestra vida. Los de Amón, los de Moab, los de Siria, los de la costa mediterránea, estamos sitiados, estamos rodeados y miren lo que pasó. Entonces él tuvo temor. Subraye la idea del temor. El temor va a ser inevitable, mis queridos hermanos. La respuesta que usted tenga con él sí es evitable. Cómo usted metaboliza la realidad del temor ya va por su cuenta.
y va a depender mucho de la forma en la que usted ha disciplinado su entendimiento espiritual para poder afrontar el desafío que le espera. Tuvo temor y Josafat humilló su rostro. Me resulta interesante este punto bisagra de tu experiencia biográfica y espiritual. No es la soberbia la respuesta ante el temor. Es interesante que solo aquellos que se interpretan débiles pueden decir, diga el débil, fuerte soy. Después de yo admitir mi orfandad, después de admitir mi incompetencia, después de admitir mi incapacidad, es cuando la gloria del Señor puede manifestarse. Si yo puedo, no, yo puedo solo, déjame quieto. Yo tengo mejores ideas que tú. Es más, tú no has hecho lo que yo te he pedido, ¿vale? Y usted se le infla el ego y cree darle instrucciones a Dios. Yo una vez vi a un predicador hablando de esto como si fuera una gran hazaña. Se le murió la esposa y el pastor le dijo a Dios, yo no te acepto esta decisión, me la devuelves. Es decir, y este como que cree que con quién está hablando. No, es que él tiene tanta estatura espiritual que puede pelear con Dios cara a cara. Mientras usted más se acerca a Dios, más indigno se siente. Mientras usted más cerca está de Dios, usted se siente el más vil de todos los hombres. La soberbia es la mejor evidencia de que usted no está cerca de Dios. Es el pecado de Satanás. Es el pecado de pensar, yo sin él puedo. Las ideas de él no son suficientes, no son muy racionales, no son muy académicas. La perspectiva de Dios está retrasada, diría el soberbio. Para nosotros esta palabra ni es antigua, ni es moderna, es eterna, como ya lo hemos dicho. Se va a secar la hierba y se va a marchitar la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Usted puede estar afrontando lo mismo que Josafat y tener temor. La respuesta bíblica concluyente es humillarse ante su presencia. Y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Qué bueno cuando usted es sitiado por agonías y por problemas, que la primera puerta que usted tiene que tocar es la de Dios. La primera puerta que usted toca en la enfermedad es la de Dios. En la crisis matrimonial es la de Dios. En la crisis financiera, toque la puerta de Dios. Y usted va a encontrar en esa puerta la respuesta que los 3 jóvenes en Babilonia le dieron. Y frente a los desafíos, Satanás se va a poner, por supuesto, como el antagonista de nuestro peregrinar y de nuestro progreso espiritual. Él podría decir, Dios te abandonó. ¿Qué vas a hacer? ¿No tienes fuerzas? Yo te propongo este camino verde para que puedas resolverlo. Te ofrezco las drogas, te ofrezco otra compañera, te ofrezco otro negocio turbio para que puedas resolver. Después de todo, tu crisis financiera lo justifica. Miente, tuerce el derecho, violenta las normas, métete por la ventana, deja así la puerta esté cerrada, transita por los caminos verdes, que después de todo, tus hijos te necesitan. Así se puede presentar la tentación. Y es interesante que Satanás va a agotar todos esos recursos. Sin embargo, lo interesante de este hombre fue que no buscó caminos verdes. Entró en la puerta donde se tiene que entrar, la de Dios. Y al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué le enseñan a usted en la puerta de Dios cuando usted la toca? Usted en la puerta de Dios va a recibir 3 respuestas. Sí, no o espera. Dios te puede decir sí, lo vamos a hacer. Dios puede decir no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O Dios te puede decir guarda silencio ante Jehová y espera en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. A su nombre sea la gloria.
3 formas en las que la respuesta de Dios puede llegar. Ahora, en esa respuesta, los 3 jóvenes, miren cómo lo resolvieron. Nabucodonosor y todos sus cómplices decían, bueno, estos no están inclinándose ante la estatua que usted hizo, ante ese abominable ídolo al que usted está demandando culto. Es un gesto de rebelión civil, de desobediencia al Rey de Reyes, como llamaban a Nabucodonosor. A lo que los 3 jóvenes respondieron diciendo lo que usted y yo debemos responder en los desafíos espirituales. Los jóvenes le dijeron, mira, si ustedes no se arrodillan y no hacen lo que yo les digo, lo vamos a tirar en el horno de fuego y lo vamos a calentar 7 veces más de lo que está caliente. Y yo me imagino cuántos podrán negar la fe en momentos como esos. ¿Cuántos de nosotros podremos doblar o podemos ceder frente a las presiones de nuestro entorno? Vas a perder la vida, lo vas a perder todo por mantenerte firme en tus convicciones de fe. Y estos jóvenes, miren cómo resuelven en una cápsula una de las mejores definiciones de fe que yo he encontrado en la Biblia. En una cápsula estos jóvenes le dijeron a Nabucodonosor, no tenemos ni siquiera que responderte de esto, oh rey. Pero mira lo que nosotros creemos, nuestro Dios de tus manos nos puede librar. Afirmación número 1, mi Dios es omnipotente. Mi Dios puede hacer todo lo que Él quiere. No hay nada imposible para mi Dios. Hay algunos que piensan que yo no creo en sanidades, en los dones del Espíritu, porque me ven exponer la Biblia en estos términos. No, hermano, yo sí creo, y bastante. Yo hace 42 años me dieron 1% de probabilidad de vida después que la cocina de mi casa explotó y yo sufrí quemaduras de 1º, 2º y 3er grado, que son las cicatrices visibles que ustedes me ven. Y después de estar contaminado con una bacteria llamada Pseudomonas, y después de estar en una habitación donde a mi madre las enfermeras le dijeron, haga arreglos funerarios porque con la mitad de las lesiones, un niño murió por la misma causa en este hospital hace un mes atrás. ¿Qué le hace pensar que el suyo se va a salvar si tiene el doble de las lesiones? Le dijeron, ya haga arreglos funerarios, despídalo, arregle todo lo que tenga que hacer, y ya mi cuerpo realmente estaba verdoso y ya olía mal. Pero recuerdo lo que mi madre en aquel momento, en 1982, hizo, y entendió que de las manos de la aflicción nuestro Dios nos puede librar, porque para nuestro Dios no hay nada imposible, nada, hermano. Dios, yo soy testigo del poder de Dios, no porque alguien me lo contó, yo tengo las cicatrices de esa experiencia. Fueron momentos impresionantes los que yo viví. Hubo un momento, mis queridos hermanos, que yo ni siquiera lo he querido contar en algunas predicaciones por razón, pero hubo un momento donde yo sufrí un paro respiratorio y yo vi mi alma, yo vi mi cuerpo en la habitación abajo y yo estaba como si estuviera viendo mi cuerpo desde el techo de la habitación. Fueron momentos radicales. Soñaba como una lechuza gigante quería agredirme mientras yo estaba en cuidados intensivos, pero una pared impedía que esa lechuza llegara a hacerme daño. Porque Dios es escudo y adarga alrededor de los que le temen. Y podrán caer 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará si tú estás bajo la sombra del Omnipotente. A su nombre sea la gloria. Ahora escuche esto. Mi mamá oró, ayunó, y cuando pasan la revista médica los doctores dicen, el muchacho no tiene nada, y yo estoy 42 años después diciéndole a la iglesia que peregrina rumbo a la Jerusalén celestial que mi Dios puede hacer todo conforme a sus riquezas en gloria y su poder no tiene límite. Quedaron muchos problemas, pero para nuestro Dios nada es imposible. Nuestro Dios de tus manos nos puede librar. Y de tus manos nos librará, oh Rey. Porque cuando yo oro al Señor le pido que me quite el problema, no que me lo deje.
A mí el Señor me enseñó a orar diciendo, líbranos del mal. Yo no le voy a decir al Señor, Señor, qué espectacular el caucho que se me espichó de la camioneta, que se espiche el otro. No, este dolor de muela es una maravilla. Dame otras 2 muelas más iguales. Qué bueno es mascar vidrio, Señor, y sufrir. Como, hermano, no es por sufrir que usted se va a salvar. No, yo cuando le oro, Señor, quítame esto. Nuestro Dios tiene poder para hacerlo y yo estoy clamando para que lo haga. Pero estos 3 jóvenes nos dictaron una cátedra de teología cuando llegó el momento de decir, ¿y si no nos libra? Porque por algún motivo de su amor que yo desconozco, Él permite que nos arrojen al horno. Yo quiero que tú sepas, oh Rey, que tampoco adoraremos tu imagen. Porque sea en vida o sea en muerte, Cristo va a ser glorificado en mi vida. A su nombre sea la gloria. Ahora mire esto. Los lanzaron al horno, no evitó el horno. Pero la Escritura dice algo interesante. El Señor prometió, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor dijo, yo no voy a impedir el horno, pero yo me meto con ellos adentro porque yo les prometí que nunca los dejaría, que siempre estaría a su diestra. Yo soy el Dios que no da la espalda. Yo soy el Dios que te sostiene con mi diestra. Este es el Dios que tiene todo poder y que tendrá el poder, el amor y tendrá el cuidado de que aún estando en el horno de fuego, Él estará contigo. Y Nabucodonosor se puso de pie y dijo, ¿no arrojamos a 3? ¿Qué hace ese cuarto con semejanza de los hijos de los dioses que veo allí? Estoy viendo algo que parece uno con forma de Dios, paseándose en el horno. Pues ese es el Dios que dijo, nunca te dejaré y siempre te sustentaré. No impedí el horno, pero yo entonces me voy a meter en el horno contigo. A su nombre sea la gloria. Ese Dios nunca te dará la espalda, hermano. Ese Dios estará contigo, acompañándote. Y cuando tú honras a ese Dios, miren lo que pasó. Lo único que se quemó fueron las ataduras de esos muchachos. Y salieron de ese lugar sin olor a humo. Y Nabucodonosor dijo, realmente el Dios de estos chamos es el Dios auténtico de la historia. A su nombre sea la gloria. Muchos no han creído aún por nuestra cobardía. Quizás muchos hoy no han creído porque hemos tenido temor a decir, ¿y si Dios no me libra? Porque has querido quitar a Dios de su soberanía y ponerte tú. Tú no eres el Señor de la historia. No es tu declaración lo que configura el universo. Lo que realmente le da sentido y propósito a la historia es lo que Él habló. Y yo me hago infalible cuando repito sus palabras, no cuando afirmo las mías. Ahora Josafat hizo lo correcto. Tendremos otro personaje que haya tenido que afrontar con la impotencia en la literatura bíblica. Miren a este, nada más y nada menos, 2 de Corintios 12, a uno de nuestros héroes de la fe. 2 de Corintios 12, tenemos a un iluminado apóstol Pablo, a un formidable hombre de Dios, diciendo cosas como esta. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, es el mismo. Está hablando de forma retórica. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Este apóstol Pablo tuvo una revelación inmediata de lo que Dios era. Imagínense, Pablo, no es que le echaron el cuento, él tuvo una visión del Jesús resucitado. Era increíble.
Y fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora el apóstol Pablo le está pidiendo a Dios algo que lo quite de él y Dios le dice no. ¿Usted había escuchado a alguien que le dijera a Dios no? Aquí está. A nadie se le ocurre pensar que la oración del Getsemaní fue una oración no contestada también. ¿Cómo nos bendijo esa oración donde Dios dijo no? Tienes que ir a la cruz. Y el aguijón no lo voy a quitar, porque voy a sacar lo mejor de ti, Pablo, es en el contexto de tu debilidad. Allí es donde mi gloria se manifiesta. Allí es donde va a quedar en evidencia que no fue con ejército ni con fuerza que tú venciste. Venciste fue con mi Santo Espíritu. Echaste mano de mis promesas. Te afirmaste en ella. Creíste mi palabra. Viste y afirmaste lo que yo dije. Creíste en mí. Y yo lo voy a contar por justicia en tu vida. No estás viviendo por vista, estás peregrinando como viendo al invisible. Y esa debilidad te hace fuerte. No le estás dando el crédito a tu dinero. No le estás dando el crédito a tus competencias. Te estás quitando la corona si es que en algún momento la recibiremos. Porque somos como tizones arrebatados del fuego, donde solo por la misericordia y la gracia de nuestro Dios estamos en pie. Pues cuando corresponde una corona por su infinita misericordia también, lo mejor que usted puede hacer es lo que los 24 ancianos nos enseñaron. Quítese las prerrogativas propias, quítese aún los logros espirituales que usted ha tenido y póngalos a los pies del Maestro y diga: toda la gloria, la excelencia, el poder y el honor son para ti, el que vive y reina por los siglos de los siglos. No ha sido mi fuerza, fuiste tú el artífice de esta victoria. Qué bueno que Pablo lo entendió. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren qué paradoja la fe. Nuestra debilidad nos hace fuertes, porque nos hace dependientes de Él. La única dependencia saludable que el hombre puede forjar es la dependencia divina. Mientras no dependas de Dios, vas a tener problemas. Es imposible triunfar sin Dios. Es imposible pensar que puedes vencer al margen de su dirección. Ahora sí, volvamos a Josafat. Y ya Josafat hizo lo que usted y yo en tiempos de temor debemos hacer: humillarnos en su presencia. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y miren qué oración tan hermosa pronunció. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Está con esta pregunta retórica afirmando su soberanía irrestricta. El artífice y el que conduce los hilos de la historia, ¿no eres tú acaso? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? La afirmación de su omnipotencia también.
Tú eres soberano y eres omnipotente. Dios nuestro. Hermano, usted no puede llegar a Dios si usted no lo llama Padre nuestro. Dios no tiene amigos ni sobrinos, Dios tiene hijos. Ni nietos tampoco. No, es que a mí me escucha, Dios me tiene porque mi mamá es cristiana y... No, si usted no ha conocido al Señor, olvídese. Aquí el trato es personal. La esposa suya puede estar muy bien con Dios y usted puede estar muy mal. Por algún gesto de misericordia, esa gracia le alcanza. Pero no se equivoque, el alma que pecare, esa ciertamente morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Parece que ya esa perspectiva corporativa pasó a ser una perspectiva personal e individual en el nuevo pacto. Usted tendrá que rendirle cuentas a Dios, pero usted para llamar a Dios va a tener que llamarlo nuestro, es Padre nuestro. Usted no puede acercarse a Dios porque la oración del impío es abominación a Jehová, dice la Escritura. Usted no puede hacer como el delincuente dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y va y pega un atraco. Se presigna antes de matar a alguien. No, la ira de Jehová, eres un pecador en las manos de un Dios airado, como diría Jonathan Edwards. Nosotros tenemos que quitarnos el chip, mi hermano, de que nosotros nos merecemos lo que Dios nos dio. Usted no se merece nada de lo que ha recibido de Dios. Mientras usted piense que usted tiene alguna suerte de mérito y que Dios le debe a usted, usted no está en una relación auténtica con Dios. Usted no ha entendido el Evangelio si usted cree que Dios le debe a usted. Usted le debe a Dios. Y más le vale entender al cristiano auténtico que es lo que es por la gracia de Dios. Usted por la misericordia del Señor no ha sido consumido. Es que tenemos una versión tan inflada de nuestras prerrogativas y de nuestro propio ego. ¿Quién te dijo a ti que Dios está obligado a darte lo que tú? Es que no es. Tenemos una visión equivocada. Tenemos la visión del Estado paternalista subsidiario en la idea de que Dios está obligado a darme. No, Dios nos da por infinita gracia y misericordia. Lo que usted y yo merecemos es la condenación eterna. Y si nosotros estamos hoy aquí reunidos en pie y con promesas inefables como nuestra esperanza y nuestro horizonte de búsqueda espiritual, es porque su amor inescrutable da razón de eso. No porque usted ha sido muy bueno, es porque Jesús lo fue. Yo no soy salvo por obras, yo soy salvo es por la obra de Él, la que Él consumó en la cruz, y que donde abundó el pecado, ahora sobreabunda la gracia por su infinita misericordia. Qué diferente perspectiva. Usted se tiene que acercar, Señor, ni siquiera vengo a pedirte por mis propios méritos, es por tu misericordia que yo clamo. Si pido por mis méritos, ni loco, ni que me hayan dado un batazo en la cabeza, yo le digo a Dios que me dé lo que yo me merezco. Dios me va a dar lo que por gracia yo no merezco. ¿Habrá algún religioso pensando que él sí merece cosas buenas de Dios? Oremos para que algún día ese religioso se acerque a Dios y entienda realmente su analfabetismo espiritual. Oremos para que ese que piensa que Dios le debe a él se encuentre realmente con el Dios de toda justicia. El Dios que es tan santo que ni siquiera usted puede verlo cara a cara y mantenerse con vida. Tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento, hermanos. Esta visión caricaturesca de Dios no es la que te va a permitir emerger en victoria. Solamente esta: me humillo ante tu presencia. Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos?
Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario tu nombre, diciendo, si el mal viniere sobre nosotros, o espada o castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, qué bueno es que Dios sea tu primera y también tu última opción. Tocaste la puerta de Dios y en esa puerta vas a recibir instrucciones. No los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y esta palabra me resulta formidable. No sabemos qué hacer. ¿Se imagina usted la rueda de prensa de Josafat? Donde está el rey y está la BBC, ABC, Fox, CNN, El País de España, y ponemos a todos los medios de comunicación y le dice, ¿y usted qué va a hacer? Y Josafat dice, no sé qué hacer. ¿No le parece una confesión de impotencia inadmisible para un líder? Alguien diría, naguará, esto es lo que faltaba. Él no sabe qué hacer, ¿qué quedará para uno? Pero quizás el mejor camino que un cristiano y un líder tiene que asumir en tiempos de crisis es el reconocimiento de su impotencia ante Dios. Señor, no está en mí la fuerza. No tengo yo la pericia y las competencias. Tengo que echar mano de lo que acabas de recordarme a través de Pablo. Me voy a gozar en mis tribulaciones, en mis angustias, en mis persecuciones y privaciones, porque cuando soy débil, entonces tú te haces fuerte. Necesito que tu Santo Espíritu me asista. Necesito aprender a pelear, no con mis herramientas, como Saúl le propuso a David, sino que quiero echar mano de la vida eterna y pelear la batalla con la espada de la fe, con el escudo del Espíritu. Quiero librar la palabra, quiero librar la batalla con las herramientas que tú has puesto a través de tu Santo Espíritu a disposición de tu iglesia. No sé qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué bueno es que usted no quite la mirada del Señor. Mis hermanos, ¿cuántas veces yo me he hundido en el mar de la desesperación cuando quito la mirada de Jesús? ¿Cuántas veces cuando evalúo mis fuerzas me hundo? Y podemos escuchar el reproche tierno de nuestro Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué quitaste la mirada de mí? Estabas caminando sobre las aguas. ¿Por qué te intimidaron las olas y el viento? No dejes de mirar a Jesús. Míralo, concéntrate, enfócate en Él. ¿Qué dice el Señor? Silencia las voces de las olas y del fuerte viento. Esas voces hay que silenciarlas. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Están viendo ustedes? Hubo el consenso de reposar en el Señor. Hermanos, y les tengo buenas noticias. Todos los que en Él confían no serán avergonzados. Usted nunca será avergonzado cuando pone su confianza en el Señor. No espere eso. Es más fácil que deje de salir el sol mañana a que Dios deshonre su promesa. Ahora, ¿qué le dijo el Señor? Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf,
sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Jehová todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dígale a quien está a su lado: la batalla no es nuestra, es de Dios. Hermano, dígale, quizás el que está a su lado necesita saber que cuenta con los recursos de Dios. La batalla la vas a vencer a través de Jesús. Y miren lo que dice: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y no habrá para que peleéis vosotros. No los estoy mandando a ustedes para allá para que vayan a pelear, sino que ustedes van a hacer esto: paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, al Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Me encanta que aquí diga que los evangélicos podemos ser bulliciosos. Fuerte y alta voz. No tenemos pudor en decir lo que constriñe nuestro corazón. Lo que es un fuego que arde en nuestro corazón, es imposible contenerlo. Y con esa fuerte voz, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos con ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Salieron con cánticos. ¿Usted se imagina salir a la guerra y que en vez de llevar armas, fusiles, el Señor, no, vayan a llevar el piano, se llevan la batería, se llevan la guitarra y empiezan a cantar alabanzas a su Dios? La pelea es mía, déjamelo a mí. Y como testimonio de tu dependencia, tú me adoras mientras yo peleo. Como testimonio de tu dependencia en mí, me estás mirando el rostro. Quitaste la mirada de las olas y del viento, la has puesto en mí. Pues al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adórale, levanta alabanza, clama su nombre. Quizás la prueba no se ha detenido, es porque no hemos dado ese paso de obediencia. Tenemos que alabar a Dios aunque los montes se pasen a la mar. Tenemos que adorar a Dios como lo hizo Job. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. A su nombre sea la gloria. Ese Dios está esperando de nosotros una adoración consecuente, no por lo que hemos recibido, sino por lo que Él es. Tú eres Jehová, el Dios de los ejércitos. A ti volvemos nuestro rostro y nuestra adoración se hace vigente en nuestros labios. Es interesante ver que en este momento de profunda debilidad, tu corazón brinda un testimonio de fortaleza, dándole gloria a su nombre. Saben que mi querido tío Luis, nosotros le echamos broma por muchas cosas, ¿no? Es despistado. Él tiene una especialidad de cocina. En estos días le tomaron la foto a un plato de cocina que hizo. El carbón grande era una arepa y el carbón chiquito era un pedazo de pollo. Él quemaba todo, lo quemaba, se le olvidaba que tenía ahí, y estaban dos carbones igualitos que los que uno pone en las brasas. Tío, yo no te voy a comer a vos eso ni loco, muchacho. Pero un corazón noble, generoso, amable, afable y ama al Señor profundamente. No cocina muy bien, pero ama al Señor. En estos días Mía dijo: aquí huele al tío Luis, porque olía quemado. Imagínense eso. Y hubo un momento
los que me acompañan en mis luchas diarias, en muchos momentos de mis batallas, son Edwin y el tío Luis. Me acuerdo yo que estaba en los 3 Platos rumbo a Servicio Lara, y él me escucha algunos de los problemas, porque hermanos, nosotros los pastores, todo el tiempo, en nuestra mayoría, tenemos a los amonitas, a los moabitas, a los del monte de Seir y a los de Siria alrededor de las fronteras, tratando de ver cómo lesionan y estropean el peregrinar de la fe. Quizás la mejor manera de lesionar esta iglesia es lesionando al pastor. Lo decía el profeta Zacarías y lo repite Nicolás Maquiavelo en El Príncipe de Maquiavelo como un consejo para la batalla. Hiere al pastor y se dispersan las ovejas. Y yo le estaba diciendo a mi tío algunos de los litigios que yo mantenía con los amonitas, con los moabitas y con los del monte de Seir, ni hablar de los que venían por la costa atlántica del mar o los que estaban en Siria. Yo le decía, le estoy agotado. Y él me dijo unas palabras sabias que hoy viene a cuenta traerlas a memoria, y me dijo: adora al Señor. Olvídate del problema y empieza a cantarle al Señor. Y yo lo miré y yo podía ver su rostro iluminado porque estaba hablando el Señor. Alaba al Señor, adórale, vamos a poner una alabanza, entonemos cántico en su nombre, exaltemos. Yo decía, yo haciendo aquí un ajedrez conceptual, filosófico, de qué pieza mover para acá y qué hacer aquí, y lo que tengo que hacer es adorar, estar quietos y ved que yo soy Jehová. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y fue instantánea la victoria que yo experimenté al empezar a adorar a Dios. Fue formidable la libertad que experimenté en el momento. Los problemas persistían, pero ya la victoria había llegado. Ya había paz en mi corazón, había gozo en mi corazón. Aquel que me había distraído, las voces de los moabitas, las voces de los amonitas, las voces escandalosas de los del monte de Seir, estaban obnubilizando mi perspectiva del Señor. Y el momento de la honra había llegado y decir: Señor, pero tú eres Jehová. Y la Escritura dice, para que usted, hacer corto el relato, cuando ellos empezaron a adorar, los mismos moabitas, amonitas, los del monte de Seir y los sirios se pelearon entre ellos mismos, se confundieron en sus emboscadas, se mataron, e Israel fue nada más a recoger el botín sin haber derramado una gota de sangre. Porque la lección que la adoración en tiempos de temor nos enseña: en el día que yo temo, yo en ti confío. ¿Hay temor en mi corazón? Pues la respuesta es la confianza y la adoración. Y mientras ellos adoraban, mis queridos hermanos, ellos se mataban entre ellos, porque Satanás se confunde cuando usted adora a Dios en tiempos de crisis. El enemigo de nuestras almas le había dicho a Dios: si tú le quitas el cerco espiritual a Job, él delante de tu misma presencia va a maldecir tu nombre. Quítale los hijos, quítale la herencia, quítale el patrimonio material, quítale la salud, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará a cambio de su salud, y ya tú verás cómo en tu misma presencia maldice tu nombre. A lo que el Señor dijo: todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no toques su vida. Y perdió los hijos, perdió la casa, perdió la salud, y afirmó diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. A su nombre sea la gloria. Él sigue siendo Dios y merece nuestra adoración. Yo me imagino a Satanás, pero ¿por qué lo maldijo? Y su mujer, que fue el último elemento que Satanás utilizó, esta no era una ayuda idónea, esta era una ayuda idemonia. Le dijo a Job: todavía retienes tu integridad,
maldice a Dios y muérete. ¿No era esa la agenda de Satanás? Maldice a Dios y muérete. Se puede leer de muchas maneras esa palabra. Es tan perturbadora que ha hecho pensar a algunos traductores que está mal traducida. Pero yo creo que esa es la perspectiva radical. Después de haber visto las lágrimas de Jeremías la semana pasada, no me cabe la menor duda de que alguien pueda llegar a esas conclusiones también. Maldice a Dios y muérete. Y miren lo que Job, como un caballero de la fe, respondió. Lo que usted y yo debemos hacer en tiempos de crisis cuando adoramos. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, sino que dijo, he aquí, aunque él me matare, yo en él esperaré. ¿Puede usted adorar a Dios igual? Pues el tránsito del temor a la victoria pasa por la adoración. Pasa por el reconocimiento en donde usted ya no ve a Dios solamente como proveedor. Ya no es solamente el creador. Ya no solamente es el sustentador del universo. Ya usted no lo ve como una entelequia distante, preservadora de la integridad universal, o como lo llaman los esotéricos, el arquitecto del universo. No. Cuando usted lo ve como su Dios y como su Padre, y cuando usted de oídas había escuchado a Dios, pero ahora sus ojos lo están viendo porque la aflicción te obligó a mirarlo. Cuando Dios te dejó sin ningún otro recurso y Él te dijo, no estás solo, aun cuando tu padre y tu madre te abandonasen, con todo eso yo te recogeré. Te dio la espalda al mundo, nunca te dejaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Job recordó algo más. Si Él hiere, Él también será el Dios que venda. Mi alabanza mantiene vigente mi comunión con Él. Y quiero insistir en glorificarle, en exaltarle, en reconocer su gloria y su grandeza. En ese mismo instante Satanás se confunde y el gozo es inevitable en el corazón del creyente. Satanás no está tan interesado en mis bienes materiales. Ni siquiera mi salud es lo que a él le preocupa. A él le preocupa mucho la respuesta que yo tengo frente a la adversidad. Como en tiempos de aflicción yo soy coherente y en lugar de invocar maldición, invoco adoración al nombre de mi Dios. Qué bueno es decirle, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Qué bueno es decirle al Señor, yo estoy en pie por tu gracia. Y la armadura quizás está desgastada, pero tú prometiste victoria. Y hay batallas, quizás la más compleja de mis batallas es esperar solamente en ti. Quizás la batalla más compleja es entregar en rendición completa nuestras fuerzas a Él, para que Él sea el que pelee por nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios pelee por usted? Póngase de pie entonces y diga conmigo esta preciosa alabanza. Ya nos vamos. Vale la pena decirle al Señor que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Él merece nuestra adoración.